Cayú. Mari Mari. Kemeleimi. Inche kemelen. Nielan chumpiru. Inche nien ñarki. Como ya veníamos diciendo, para saber de qué persona estamos hablando tenemos que escuchar el final del verbo. Si termina en N, soy yo. Si termina en imi, sos vos. Pero ¿qué pasa si lo que quiero es hablar de otra persona? Si quiero, por ejemplo, hablar de mi padre o de mi madre. Veamos. Para decir estoy bien, digo kemelen. Para decir estás bien, digo kemeleimi. Pero para decir él está bien o ella está bien, el verbo terminará con el sonido i. Así, de este modo. Kemelei. Puedo decir, por ejemplo, Kemelei tañichau. Está bien mi padre. O puedo decir tañiñuque kemelei. Mi madre está bien. Como ya se están imaginando, tañi quiere decir mi. Por ejemplo, tañirruca, mi casa. Tañiñarki, mi gato. Veamos un sonido más, aparte de los que ya vimos. Aparece mucho en nuestro idioma y suena como una mezcla entre una che y una r. Tr. Por ejemplo, perro en mapudungún se pronuncia tregua. Para no escribir tantas letras, este sonido tr lo vamos a escribir en ranguileo con una X. Así. Tregua. Para terminar, vimos que un verbo terminado en i se refiere a otra persona, a él, a ella. ¿Qué les parece que dice aquí? Tañiñuque niei tregua. ¿La sacaron? La solución está en la descripción. ¿Se animan a hacer una frase parecida, bien sencilla? Este fue el 6º video. Pueden repasar el vocabulario ya visto y de ese modo les será más fácil el siguiente video. Peucayal.